¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la contadora Fernanda Kolke. Hemos intentado hacer una comunicación vía Skype, no ha sido posible. Vamos a salvar la comunicación, pero vamos a hacer por teléfono. El tema es el impacto económico del regreso a la fase 1. Vamos a hablar con ella, a ver cómo lo está viendo y hacia dónde vamos. En un minuto voy a estar con ella. Bueno, en primer lugar, esta crisis es la primera de magnitud en 5 años que tiene que atravesar el gobierno de Evo Morales, que está siendo puesto a prueba en este momento. Esto es como jugar en primera. Y como usted verá, salen a la luz una serie de improvisaciones y de disparates que ponen en evidencia, de alguna manera, en manos de quienes estamos. Esto sirve para comprobar, por ejemplo, el verso del Instituto de Políticas Públicas del radicalismo. Han pasado los años y pareciera ser que esto no ha servido para absolutamente nada, solo para vivir del Estado. De manera que cuando se los pone a prueba, hecho que está ocurriendo, hacen agua. Y esto es precisamente lo que estamos viendo. Ejemplos. Se van a La Quiaca a contrabandear coca y han profundizado dramáticamente la crisis sanitaria. Tienen problemas para cargar datos, es un tema, datos de los contagios, es un tema básico. Cerraron todo cuando no había casos y fundieron a medio mundo. El ministro de Salud reconoce, lo hizo frente al Colegio de Enfermeros hace algunas horas, reconoce que no sabe cuánta gente está trabajando en el Ministerio de Salud en esta crisis. Ni si cobraron, no cobraron, su sueldo, cosas básicas, no sabía. Además, después de 100 días, todavía están con el tema del reparto de los elementos de trabajo, después de 100 días. Por otra parte, tienen un ministro de Trabajo, que es el señor Álvarez García, que acusa a Exar de no haber cumplido los protocolos, pero simultáneamente su gobierno está contrabandeando coca en La Quiaca y ha desatado esta crisis. ¿No se da cuenta el ministro Álvarez García de lo que está pasando a la vuelta? ¿O todavía está en Bolivia averiguando si hay golpe de Estado o no hay golpe de Estado? Y así, créanme, es todo. Morales llega al poder definitivamente sin gente. Es inevitable que se llegue a esto porque está rodeado de gente sin voz ni voto. Científicamente está comprobado de que es imposible tener una buena performance si no contás con las herramientas básicas. De manera que es un gobierno que no tiene segundas líneas, no hay capacidad, no hay autonomía para tomar una decisión, solo hay miedo alrededor de este señor. Entonces está cortado el circuito, ¿se da cuenta? Además, fíjese la aversión de este personaje por la parte privada. Son todas multas, sanciones, amenazas. Ayer, fíjese cómo ocurren las cosas simultáneamente. Mientras este señor hace esto, en Buenos Aires se reunió la Asociación Empresaria Argentina con la CGT, para pensar una salida pensada desde, valga la redundancia, desde el sector privado. Y aquí el señor Morales no para con las amenazas a lo que queda del comercio en Jujuy. ¿Se da cuenta el nivel de delirio en el que estamos? ¿Sabe qué pasa? Para Morales es más importante la comisión de cusi-cusi que si un empresario le paga el sueldo a 20, 30, 40 o a 4 empleados. Frente a esta lógica que está metida en la cabeza de este señor, es muy difícil que entienda qué pasa en la calle. Ahora sí conversamos con la contadora Fernanda Kolke. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Días, Alejandro. Buenas tardes, sí. Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia que tiene. Gracias por estar ahí, Fernanda. Bueno, quería hacerte la siguiente consulta.
estamos ya transitando la fase 1. ¿Qué impacto está sufriendo el sector privado como consecuencia de esta decisión? Lamentablemente, el sector privado en este contexto ya se ha quedado sin ningún tipo de capacidad de ahorro. En la primera instancia de cuarentena, el comercio aguantó de algún modo, más allá de todos los auxilios de Nación, porque de algún modo uno siempre tiene algo así, como diríamos, ¿no? Un poco de ahorro justamente para el conjunto de operaciones que va realizando. Sí. En este contexto y en este momento, lamentablemente, la angustia de ellos es porque ya no tienen esa capacidad. Es decir, lo que de algún modo tenían ahorrado para invertir, hoy ya lo gastaron en cubrir todo lo que significa el costo fijo de funcionamiento de cualquier tipo de actividad en este caso. ¿Y esto? Se agrava la situación. Ajá. ¿Y esto en qué situación los pone, por ejemplo? Absolutamente en la disyuntiva de tener que decir que, bueno, hay que bajar los brazos. Bien. Eso significa cerrar. Y Sí. la mención que haces a nivel nacional, que es fundamental, Alejandro, hoy necesitamos acordar todos los sectores para salvar algo de lo que queda después de la pandemia. Sí. ¿Qué significa eso? Hoy esta cuarentena lamentablemente ha terminado destruyendo el trabajo y el capital. Cuando hablamos del trabajo es porque el empleo privado, lamentablemente, por más normativas restrictivas que existen, se perdieron igual. ¿Sí? Ya a nivel nacional se estima que va a haber una pérdida de empleo de 400.000 empleos. Es una guerra, como dijeron nuestros representantes en algún momento. Es una guerra, pero acá los únicos soldados que están siendo en este momento los empleados de la actividad privada. Bien, hay unas normativas que están rigiendo en este momento respecto al tema de no despedir. Eso no implica que lamentablemente, o los obliga, mejor dicho, a que las pymes, las empresas tengan que cerrar. Porque si no tengo forma de acomodar los gastos en este contexto, sin ingresos, lamentablemente termino fundiéndome. Ahora, Fernanda, ¿son conscientes los empresarios de que esto pasa por lo que ocurrió concretamente en La Quiaca? Digamos, ¿esto está siendo valorado en el análisis por los empresarios? Esto no es producto de la casualidad. No, tienen absolutamente conciencia de lo que ha sucedido. Ajá. Más sobre todo, Alejandro, porque en este caso el esfuerzo de casi 100 días se produjo, digamos, ¿no? O sea, Sí. Enojados o no, discutiendo o no, hemos acatado, digo hemos porque me considero como profesional también independiente parte de este contexto. Entiendo. Hemos hecho el esfuerzo máximo en todo lo que se nos ha solicitado y de pronto sentimos que obviamente sirvió por muy poco porque hoy, lamentablemente, y en este contexto entendemos perfecto las palabras del doctor Remondegui, somos conscientes de esta situación, pero a la par también sabemos que no podemos garantizar hoy el empleo al conjunto de los empleados privados. Entonces, la verdad que es una angustia desde el lado del empresariado y del lado, entendemos, de los empleados, porque no podemos darle respuesta. Ahora, Fernanda, el doctor Remondegui en algún momento disiente con uno de los miembros del COE, porque él era partidario de no cerrar al principio. No sé si usted pudo escuchar el testimonio que poníamos hoy en la radio. Absolutamente, Alejandro, en su momento, y me acuerdo que vos me invitaste a los primeros programas, sí, donde yo decía que el gobierno nos había prometido primero 15 días para poner las condiciones sanitarias a la altura de las circunstancias, y después de pronto esos 15 días se fueron a 100 días. Sí. Justamente en una situación en donde en principio obviamente no había circulación y donde cerrando fronteras, como dice el señor gobernador, pudimos haber hecho una actividad casi normal. Entiendo. Hoy, lamentablemente, en esta situación, el empresario tiene absoluta conciencia de lo que ha pasado. O sea, cualquiera con lo que se hable en la calle se lo va a decir exactamente. O sea, eso nos provoca sí enojo, obviamente, pero también nos provoca, obviamente, una tristeza inmensa porque sabemos que tenemos que estar resignados a perder. Ahora, vos sabés que parte de la bronca es que simultáneamente sale el ministro de Trabajo a cuestionar algunos temas de la compañía Exar, el tema de los protocolos por los contagios, qué sé yo. Pero simultáneamente esta avivada
de un sector del gobierno genere esta profundización de la crisis sanitaria y nadie dice nada. Y en realidad lo que deberían en principio haberse hecho responsables, ¿no?, de la situación, de lo que ha sucedido. Hoy lo escuchaba el ministro Posada hablar a nivel nacional con un canal en donde el AGI la verdad que lo cuestionó porque le dijo que era un policía que cruzó habitación y contagió. Entonces el AGI le contestó si por un policía se puede haber producido semejante retroceso a ese nivel de nuevamente de aislamiento. Y la verdad que no es creíble. Yo creo que un sano consejo, sabemos que el señor gobernador obviamente dijo ayer que no hay un manual de pandemia y la tenemos absolutamente en claro. Entiendo. Pero si escuchar a los sectores, Alejandro, los sectores, cada uno de nosotros sabemos cómo podemos trabajar desde nuestro lugar y aportar la mejor solución. Como yo digo, se trata de buscar en este contexto la mejor salida, o en este caso, como dicen ustedes, funcionar en este contexto de virus, porque en realidad está. Exacto. La cuestión es hasta dónde aguantamos, ¿sí?, esta situación. Entonces, si hay muchos empleados que hoy ya se han quedado sin empleo, no le podemos decir, no le podemos seguir diciendo que tienen que aguantar porque le están diciendo que no van a comer. Y parece muy utópica la idea del no comer, pero hay mucha gente que en verdad la está pasando muy mal. Entonces, en esta angustia del desempleo, yo decía que en primera instancia esta pandemia destruyó el capital porque de algún modo el ahorro que hubiera servido para el crecimiento, para seguir apostando en lo que se llama el crecimiento de la economía, hoy está consumido en tratar de cubrir los gastos fijos. Y entre paréntesis, deberían acordar con todos los sectores inmobiliarios del tema de alquiler. Eso no puede seguir como si nada pasara, porque está pasando algo tremendo y hay que sentarse a charlar entre nosotros. Ahora, usted no le llama... Necesitamos ese tipo de acuerdos colectivos, porque no es cada uno el que dice que puede y el que tiene capacidad de poder decir y discutir y generar un nuevo precio, pero no. Acá en realidad tienen que ser acuerdos colectivos. Porque en este contexto, como se dice, en un contexto de pandemia, necesitamos justamente de la solidaridad de todos los sectores, de todos y cada uno aporte lo que pueda. Pero si solamente le pedimos que aporte al sector privado, que hoy no tiene un solo peso de ingreso, la verdad que es un absurdo, o sea, es inconcebible, no se puede. Bueno, al doctor Ramondegui parece ser que lo llamaron para escuchar, hay que ver cómo termina esta historia, si el gobierno termina haciendo o no lo que sugiere el doctor Ramondegui, ese será otro debate, pero digo, si pasó tanto tiempo para llamarlo a uno de los referentes que más sabe en esta materia, ¿cuánto tiempo va a pasar para que convoque a alguien del sector comercial para que le diga al señor Morales, mire señor, esto no funciona así como usted lo quiere hacer funcionar? Sí, la verdad que sería, y voy a aprovechar en este momento la oportunidad que me está dando Alejandro. Sí. Los contadores no somos actividad esencial, no estamos autorizados a circular. Quiero avisarte que esta semana estamos con pleno vencimiento mensual del impuesto, uno de los impuestos más importantes de Argentina, que es el IVA. Sí. Y el fin de semana, desde el viernes, tenemos impuestos anuales, declaraciones anuales de ganancias y bienes personales, que son los impuestos más significativos para lo que es la recaudación nacional, y luego se coparticipa. Bien. Sí. No podemos trabajar, no podemos ir a nuestros estudios, la mayoría, y la verdad que la mayoría tenemos vehículos propios, podemos ir a un estudio donde estamos encerrados sin contacto, bajo ningún concepto multitudinario, ni conglomerante, ni nada por el estilo. Estamos trabajando para cargar información. ¿Y esto qué impacto puede generar? Cuénteme. No podemos hacerlo, no podemos, obviamente que hoy, anoche analizábamos entre los colegas de pagar las multas de la CIF por no presentación, porque si no, pues las multas que nos ponen a través de la contravención es muchísimo más alta que la multa que nos impone la CIF, entonces terminaremos pagando multas de la CIF, intereses de la CIF, porque no se contempla esta situación de los profesionales del área. Yo siempre lo digo, somos los médicos del sector privado, de la empresa, del conjunto de actividades, digamos, y la verdad que no se nos tiene en cuenta, no somos, entiendo yo, bajo ningún concepto personal de riesgo que vayamos a trabajar con un conjunto de personas, porque no lo estamos haciendo. Pero no lo podemos hacer en este momento. Y no se nos contempla esa situación. Estamos en pleno vencimiento.
con la diferencia, Alejandro, que hay actividades que se han podido tener ingresos, como son las alimenticias, y no están pudiendo pagar sus impuestos. Es un absurdo. El Estado necesita, tiene que dar prioridad. Es decir, o sea, ¿qué recaudo para ayudar? Porque luego va a tener que ayudar. Anoche el señor gobernador hablaba de las ATP. Las ATP, que son las ayudas del Estado Nacional, sí, tampoco son por obra y magia. Los contadores cargamos información para que luego esa información se procesa y se da lugar o no a la ayuda que da el Estado Nacional. bien. Pero lo tenemos que hacer, tenemos que ir, no es por obra, no cae del cielo. Y la verdad que en las primeras instancias hemos usado la compra del súper para poder trasladarnos, y la verdad que nos da vergüenza y ya sentimos enojo de que tengamos que actuar de esta manera para poder cumplir, porque sabemos que detrás de cada ayuda hay empleados que lo necesitan. Entiendo. Yo pido y que aproveche este momento para pedir que revean esta medida y que nos dejen, por favor, cumplir con nuestras tareas mínimas de poder, fíjese usted, pagar impuestos. Contadora, usted sabe, esta mañana hablé por radio con Julio Ferreira, el diputado nacional, y me acercó la cifra en dólares que está debiendo la provincia, llegan a los 1.800 millones de dólares, y en términos comparativos es lo que mantiene la indefinición de la deuda argentina que se está negociando entre el gobierno nacional y los bonistas y los acreedores. Fíjese la magnitud de lo que estamos hablando. Es la misma plata que está condicionando el acuerdo de una nación con los acreedores, lo que debe la provincia de Jujuy. En eso coincidimos en el sentido de que, además, sabiendo que cuando se salga de la pandemia hay muchas cuestiones a nivel de decisiones económicas que hay que empezar a adoptar desde el Estado Nacional, que de una, y aunque no le gusta al Estado, digamos, de alguna u otra forma va a haber repercusiones sobre el tipo de cambio. Recomponer, digamos, las variables macroeconómicas para que nuestro país pueda comenzar a levantarse. O sea, esto es como haberse caído arrodillado al suelo, ¿no? Por momentos acostado, me parece. Hay que comenzar a levantarse. Entonces, cuando hablemos de eso, lamentablemente hoy la brecha inmensa que hay entre el dólar blue y el dólar oficial es significativa. Sí. Eso también va a implicar tomar decisiones de tipo cambiaria, que lamentablemente también repercuten en la deuda, porque en este caso las deudas, al estar dolarizadas, o en moneda extranjera, lamentablemente van a sufrir también el impacto de este tipo de medidas. Entonces, la verdad que es muy preocupante. Yo lo que decía al principio, cuando hablaba con el doctor Justi, digo, no solamente patear la pelota hacia adelante, sino que además, cuál es la condición de la pelota, es la preocupación nuestra, ¿no? Es decir, cómo hacemos luego los recursos que tanto se estimó que iba a haber, no están. ¿Cómo hace la provincia para cancelar sus obligaciones, digamos? No se trata solamente de decir, la pago dentro de 2 años, la pago dentro de 3 años, o el que venga que se haga cargo, sino además, en ese contexto, ¿con qué contamos para hacernos cargo de esa deuda? Es muy compleja la situación de la provincia respecto a su endeudamiento en dólares y la frustración en este caso de todos los emprendimientos que han generado esa deuda, que hoy no están dando ningún tipo de recursos para que podamos prever en el futuro, que también podamos cumplirla acabadamente, porque en definitiva nuestro país se caracteriza, ¿no?, por los defaults. La verdad que intentamos recuperarnos en un futuro inmediato, dar un contexto de estabilidad también a inversionistas extranjeros, porque si no tenemos capacidad de cumplir con nuestras deudas, tampoco podemos pensar que puedan venir a invertir nuevamente a Jujuy, a Argentina, en este contexto. Por eso por ahí es tan importante darle la importancia del arreglo de la deuda externa, porque indudablemente necesitamos también un flujo de ingreso exterior, porque solo no podemos. Entiendo. Este nuevo retroceso va a dejar muchas empresas en el camino. Cuando digo en el camino es que no vuelven, no van a reabrir. ¿Usted lo está viendo así? Sí. En este contexto hoy hablaba, por ejemplo, con el transporte, que están absolutamente resignadas, sí, porque, y en eso te hablaba al principio de los acuerdos, porque hoy la gremial sigue insistiendo en una situación que en verdad es hasta risueña, ¿no? Porque pretender decirle a los empleados que ninguno va a perder su empleo, que todos van a cobrar un 100%, es casi imposible en este contexto.
Entonces yo lo que sí creo que hay que acordar, como hizo a nivel nacional la gremial, sentarse con los empresarios y entrar, ya que el Estado no incita, digamos, a este acuerdo, de ver de qué manera salvamos el empleo, pero que entre todos pongamos algo, porque en verdad en este contexto es muy poco probable que cada una sobreviva por sí sola, es imposible. Entonces necesitamos en verdad que haya una mesa de diálogo entre las partes como para llegar a acuerdos que sean razonables y que impliquen mantener con vida a la empresa, al empleo y al capital en este caso. Fernanda, gracias por estar ahí, ha sido muy atenta, ¿eh? Te agradezco, Alejandro, por la oportunidad y sé que hay mucha gente que está esperando ese tipo de anuncios. Y ojalá el señor gobernador se capacite y cambie el rumbo, porque creo que está a tiempo todavía de lograr este acuerdo social y económico fundamental para que nuestra provincia tenga una mejor, por lo menos, una posibilidad de perspectiva futura inmediata que sea razonable en este caso. Gracias por estar ahí. Muy amable, hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí está, la contadora Fernanda Kolke haciendo una crónica, un análisis, si usted quiere, además, sobre el impacto de la decisión del gobierno de volver a fase 1 con todas las consecuencias que esto naturalmente genera, particularmente en el sector comercial. Chao, hasta mañana.